Vamos a iniciar con una nueva serie después de mes y medio de recibir la palabra abundante de parte de nuestros pastores, de nuestros amigos, que estoy absolutamente seguro que hicieron algo en sus corazones. Pues a fin de cuentas, la palabra del Señor siempre tiene que hacer algo en nuestros corazones, y no es la excepción el día de hoy. Así que ahora me toca a mí, y como pastor tengo la palabra del Señor para nosotros como iglesia, algunas veces para corrección, algunas otras veces para prevención. Pero bueno, nuestra serie nueva se llama El Regreso. El Regreso. Nuestro tema de hoy, y que probablemente pudiera durar 1, 2 o 3 semanas, se llama Los Oficiales de Dios. Los Oficiales de Dios. El Regreso, hermano, es una serie basada en el libro de Primera de Corintios. No es un estudio teológico, no es una clase de instituto, sino es un extracto de los versos de este libro para nuestra vida personal, como para nuestra vida eclesiástica, para una práctica como cristianos, sea dentro, sea afuera, en todas las partes en donde nosotros apliquemos la palabra. El Señor nos va a bendecir si hacemos su voluntad, ¿verdad? Pero bueno, comenzamos haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que pensamos cuando escuchamos o cuando alguna persona por allí dice la palabra santo? ¿En qué pensamos cuando una persona dice la palabra santo? ¿Cómo? ¿Que es bueno? ¿Qué más? ¿Cómo? Apartado, muy bien. Puro, ¿qué más? ¿Cómo? Sin pecado, ok, ¿qué más? Que tiene una estatua en un lugar, sí, claro, o sea, en nuestra cultura, pues la palabra santo nos lleva a una medalla que tiene una H y una S, o nos lleva a las figuras de algunas personas que vivieron en cierto tiempo, que fueron martirizados, que hicieron un milagro, que los canonizaron, los beatificaron y son veneradas por las masas, se inclinan a ellas, quemábamos, ¿no?, velas, ¿no? Pero bueno, la palabra santo, pues la define la palabra del Señor muy sencillamente aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y como introducción de esta enseñanza, es esto en realidad, la esencia de todo el libro está en 1 Corintios 1, 2. Este versículo es el que define toda la carta. Es una exhortación a regresar, de encaminar nuestra conciencia de regreso a la esencia de nuestro cristianismo y al propósito del cual el Señor nos llamó, el propósito que Dios designó desde antes de la fundación del mundo para nosotros los que somos llamados cristianos. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde? En Corinto. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia de la iglesia que está en Corinto, es decir, los corintios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿sí? Entonces aquí tenemos el término santo usado para definir a quienes. La palabra de Dios dice, en cualquier lugar, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que santos. Entonces, ¿cuántos invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Levante su mano.
Ok, entonces nosotros somos santos. Sí, así lo dice. No le puedes cambiar tú allí. Allí dice que los que invocan al Señor son ¿qué? Entonces, dile a tu hermano que está a tu lado, tú eres santo. Y dile, si invocas al Señor, ¿verdad? Ahí está, entonces. Tienes derecho a ese título. ¿Por qué? Porque invocas al Señor. Porque has invocado, porque buscas al Señor, porque buscas su presencia. ¿Sí? Entonces, para la próxima que te pregunten cómo te llamas, les puedes decir, yo soy Bond. San Bond. No, o San Benjamín, ¿no? Sería una buena manera de presentar. Yo soy San Benjamín. Bueno, no, San lo que seas tú, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, he sido hecho santo. Dice la palabra que yo he sido declarado justo por Dios mismo a través del sacrificio del Señor. Es decir, su sangre me ha limpiado de todo pecado y esa sangre me ha presentado delante del Señor como santo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sí? Por la limpieza, por la obra, la representación de Cristo delante del Padre. Por eso soy santo y por eso soy declarado justo. Y luego después de eso, hermano, en el versículo 4 al 9, Pablo les presenta una lista de las cosas que son como los beneficios y las bendiciones de ser santo. ¿Verdad? Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo ya en el camino. Y repito, si tú invocaste el nombre del Señor, como dice el versículo 2, tú eres llamado, porque dice santificado primero y luego dice llamados a ser santos. Mira, hay dos cosas, son dos cosas diferentes. Santificados y la otra es llamados a ser santos. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo dijo eso al principio de la carta? Obviamente él lo dice con toda la intención y tiene un plan en mente de todo lo que les va a escribir, pero antes comienza diciéndoles, regresen. ¿Por qué? Porque es particularmente interesante que Pablo le llama santos a una iglesia que es conocida, para los que estudiamos, como una iglesia que hizo totalmente lo contrario a ser santo, ¿no? Ellos hicieron todo lo malo conocido posible que una iglesia pudiera hacer y les dijo, santos. Y Pablo no los estaba justificando. Pablo no les estaba diciendo, bueno, ustedes ya son salvos, no importa si pecan, ustedes siguen siendo santos. No, eso no es lo que les estaba diciendo. Más bien es una exhortación, santificados en Jesucristo y llamados a ser santos. Y esa es una paradoja real, hermano. Dios nos llama santos, pero en la práctica, ¿somos santos? Bueno, si tú invocaste el nombre del Señor, ¿eres santo o no? Sí. ¿Cuántos somos santos en ese sentido? Okay. Ahora, ¿cuántos somos santos en la práctica? A ver, ¿las manos por allí? ¿No? ¿No? ¿Nada? No. Pues eso es lo que el Señor le dijo a los corintios. Santificados y llamados ¿a qué? A ser santos. Ahora, ¿nos orgullece no ser santos? ¿No? Ahora, ¿no nos da vergüenza no ser santos? Bueno, entonces, eso es lo que dice la palabra, que somos llamados a ser. Que somos santos, pero somos llamados a ser santos. El hijo de un pastor estadounidense cuenta que robó un Sears, ¿no? Un Sears, ¿no? A los 11 años, y cuenta, dice, no robé un Woolworth, o sea, dice, no como haber robado una bodeguita horrera, ¿no?
robé un Sears, dice, estaba en las ligas mayores, ¿no? Y dice que agarró, que iba con sus compañeros y que iban de traviesos así, que robaron un montón de cigarros y encendedores así, un montón, ¿no? 11 años, ¿no? La cosa es que ni fumaban ni nada, pero nada más por hacer la daga, dirían aquí, ¿no? Por hacer la travesura, y que lo agarran y que lo meten a la cárcel. A los 11 años termina en la cárcel y luego le llamaron a su papá, que era muy famoso en la comunidad porque era el pastor, y se llevó con él a varios diáconos, pues diciendo, no, yo tengo que defender el testimonio de mi hijo. O sea, pensó que era un error que lo habían metido en la cárcel, pero no, o sea, robó cigarros y encendedores. Entonces se lanza, y ya cuando, ¿tú qué crees que le dijo el papá al niño cuando lo subió al carro al sacarlo de la cárcel? ¿Qué creen que le dijo el pastor a este niño? ¿Qué es lo común que un papá le diría a un hijo, a un niño que hace mal? ¿Tú me has visto a mí hacer algo así? ¿Que no sabes quién eres tú? ¿No sabes que eres el hijo del pastor? ¿No sabes que como hijo del pastor tienes que estar a la altura de lo que se supone que tienes que ser? Digo, mi papá así nos decía. Y a veces ni siquiera necesitaba darnos un cintarazo, ya estábamos chillando todos. En el momento en el que decía, ¿me has visto a mí que yo haga algo así? No, eso era como el cintarazo más fuerte de todos los cintarazos que haya recibido en mi vida, ¿no? Pero entonces así es como se le debe confrontar a un hijo de Dios. ¿Que no sabes quién eres? ¿Que no soy yo tu papá? ¿Que no sabías que eres santo y que eres justo? Entonces actúa como tal, como santo y como justo. Pero bueno, el comportamiento no siempre coincide con nuestra posición, ¿verdad? A veces los príncipes no se portan como príncipes. A veces los presidentes no actúan como presidentes, sino como otra cosa. A veces los líderes no actúan como líderes, a veces los maestros no actúan como maestros, y así sucesivamente. Los predicadores no se comportan como predicadores, y a veces los cristianos no se comportan como cristianos. Los santos no se comportan como santos, y los justos no se comportan como justos. Pero los corintios eran santos. ¿Pero su comportamiento era santo? No. Posicionalmente ante Dios estaban en absoluta justicia a causa del Señor Jesucristo. Y mira, la palabra de Dios dice que fuimos declarados justos, ¿verdad? Es decir, por Cristo, no que seamos justos así intrínsecamente, porque así es nuestro proceder totalmente justos, ¿verdad? Y podemos juzgar a los corintios, pero hermano, en esta serie nos vamos a dar cuenta de que no somos tan distintos de ellos en alguna medida. Y la palabra nos va a confrontar diciendo, ¿qué no sabes quién eres tú? Y bueno, cuando Pablo comienza esta carta para ellos, toma los primeros 9 versículos para decirle que son santos y que serán bendecidos de esta manera si siguen siendo santos. Y bueno, les dice, ustedes tienen todo. Ustedes, corintios, tienen cosas que algunos otros santos nunca jamás van a tener. Ustedes tienen mucho que el Señor les ha dado. Entonces, ahora les pido, actúen apelando a tu corazón como santo. Y luego en el versículo 10 del capítulo 1 hay 4 palabras clave que les dice, os ruego pues, hermanos.
petición sincera del corazón, apelando a la mente, al espíritu de cada uno de los hermanos en Corinto. Pero después de eso, ¿qué dice? Pecados tras pecados, tras pecados, tras pecados de la iglesia de Corinto, ¿sí? Una y otra vez. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo una cosa. Antes de comenzar a decirles que son santos, antes de amonestarlos, antes de hacerles ver su pecado, dice una cosa. ¿En dónde? En el versículo 1 del libro de Corintios. A ver, ¿cuál es la primera palabra que dice el verso 1 de Corintios, de 1 Corintios 1? ¿Qué dice? ¿Qué? Pablo. ¿Sí? Pablo. No es tan difícil de memorizar, ¿verdad? Dice Pablo. Y sus 13 cartas, hermano, comienzan así, diciendo Pablo. Pero no es de sorprenderse tampoco, porque antes los griegos al menos comenzaban sus cartas escribiendo su nombre. Que se me hace que es más lógico que escribas primero tu nombre que al último, como nosotros escribimos nuestras cartas, ¿no? Porque te llega una carta y ves obviamente en el sobre el nombre del remitente y del destinatario, ¿no? Pero cuando vas a la carta, el nombre no te aparece al principio, te aparece al final. A veces no te aparece el nombre del remitente como persona, sino la compañía, quién sabe qué. Y en la carta sí viene el nombre del director hasta el último, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si te llaman por teléfono y te empieza a echar todo el rollo, etcétera, etcétera, y tú estás escuchándolo y luego el último te dice, atentamente el pastor Benjamín Lázaro, ¿no? Primero, pues ¿quién es este que me está hablando, no? Y si no está registrado su nombre en tu teléfono, pues lo más lógico es que el nombre vaya al principio. Pero bueno, así es como lo hacían los griegos. Los griegos ponían su nombre al principio y tenían total confianza de escuchar y de recibir todo lo que la demás carta decía. Y bueno, entonces el primer versículo dice quién manda y para quién va dirigida. El versículo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego aparece un saludo ahí en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ¿no? Un formato muy típico del apóstol Pablo. Allí establece su identidad e inmediatamente establece su autoridad como apóstol. Es decir, Pablo, ¿qué dice? El versículo, alguien que lo lea fuerte. Pablo, ahí está. Llamado a ser ¿qué? Apóstol. Entonces, lo que está presentando ahí Pablo es su posición, apóstol. Entonces, hay algunas razones muy específicas por las cuales el apóstol Pablo escribe, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Identifica su llamado a estar identificado con Cristo, es decir, su posición viene de Cristo, viene por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pensarías de mí, por ejemplo, si yo mando una carta y pongo Benjamín Lázaro, pastor de la iglesia Casa de Oración Colima, porque Cristo me puso para pastorear la iglesia de Casa de Oración Colima? ¿No sería algo raro? Y que en todas mis cartas yo pusiera eso. Pastor llamado por el Señor Jesucristo para pastorear la iglesia Casa de Oración Colima. La cuestión, hermano, es de que Pablo no está haciendo eso para
gloriarse a sí mismo. No está diciendo yo soy el apóstol, siervo del Altísimo, líder de la sección 99 y monseñor y supervisor de la zona occidente. No está diciendo nada por eso, ¿no? No está exagerando realmente en lo que está afirmando allí, pero sí para nosotros se oye algo extraño, ¿no? Sí está diciendo, soy apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, esta es mi responsabilidad. Esta es mi responsabilidad. Aparte, él tiene que poner su nombre, ¿por qué? Y su posición, porque les está escribiendo instrucciones. Lo que les voy a decir, hermanos, viene de la instrucción del Señor Jesucristo y por voluntad de Dios me ha puesto a ustedes para enseñarles y para dirigirles. Entonces, lo que Pablo está diciendo allí no lo está diciendo ni por vanidad, no tiene nada que ver con la gloria personal. De hecho, si nosotros leemos las cartas de Pablo, Pablo desprecia, aborrece absoluta y totalmente la autogloria, el mérito personal. Todo eso está registrado en sus cartas. Porque luego les dice a unos, ustedes me han hecho insensato y yo tengo que decirles lo que soy, porque es necesario, no porque yo quiera gloriarme. Así dice Pablo. Ustedes hicieron que yo no que él pecara, sino que haga lo que yo no quiero hacer. Luego más adelante todavía Pablo dice en 1 Corintios que yo soy de los apóstoles el más pequeño e insignificante. Yo no merezco ser apóstol, soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo repite y lo dice una y otra vez en muchas ocasiones. Pero bueno, él no se llama apóstol a sí mismo por vanidad. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Hay una frase por ahí que nos compartió, nos decía el pastor David Guevara en otra enseñanza, que es común en el mundo, que es alguien que tiene autoridad, en realidad no la tiene. ¿Sí han oído eso? ¿Se oye lógico? Pues sí, se oye lógico. Alguien que dice que tiene autoridad, en realidad no la tiene. Es decir, con sus solos hechos, la gente lo sigue naturalmente. La gente lo obedece naturalmente y entonces él no tiene por qué llamarse autoridad. Si la gente lo sigue, entonces es una autoridad natural. Pero la cuestión, hermanos, ¿existe la autoridad natural? Esa es una pregunta que nos vamos a responder en esta mañana. ¿Existe la autoridad natural? Es decir, alguien nació con autoridad y todo el mundo lo sigue y no tiene que decir que es autoridad porque simplemente se nota y es evidente que es la autoridad. No. Pero bueno, nosotros vemos esta constancia en Pablo de reafirmar su autoridad, ¿no? Ahí en 2 Corintios en los capítulos 11 al 13, no por él mismo o por defender su propia dignidad, que es por lo que la mayoría de las personas hablarían de su propia autoridad, porque bueno, la dignidad en realidad no está directamente relacionada con la autoridad, porque todas y cada una de las personas en este mundo somos exactamente iguales y tenemos exactamente la misma dignidad, seamos autoridad o no seamos autoridad. Pero lo que sí puede distinguir a una autoridad es la honra, hermano. Aunque la honra no es exclusiva de la autoridad, realmente hay una honra que es específica para esta autoridad. Honra de vida. ¿Y cuál sería la honra a la autoridad? ¿Algunos de ustedes saben cómo pueden honrar sus autoridades? ¿Cómo se honra una autoridad? Obedeciendo, simple, hermano. Esa es la palabra secreta. Obedeciendo. Esa es la honra para
la autoridad. Hermanos, si la autoridad se ve mermada porque nosotros hemos decidido deshonrarla, ser rebeldes, nuestro rumbo como subordinados se ve vulnerado. Porque así es de simple, hermano. Cuando uno se desliga de la autoridad, no hay manera de evitar caer en el desorden y en el caos. Y los testimonios de gente que no honra a su autoridad son innumerables en todas esas áreas, en caos y en desorden. Una persona que no vive bajo autoridad, hermano, siempre está sufriendo las consecuencias de las decisiones que debió haber tomado su autoridad y la dirección que debía tomar según la autoridad lo haya determinado. Vamos a leer Salmo capítulo 2. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Salmo capítulo 2. A ver si aparece por acá en la... Ahí está, muy bien. Para que no se confundan, si la tienen en Reina Valera, acá está Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del ¿qué? Señor. Y Señor es un nombre de autoridad, ¿sí? Señor es el gobernante, Señor es el dueño, Señor es el amo, Señor es la autoridad. Y dice, y en contra de su ungido. En este sentido, se podría que estaba hablando literalmente del rey David, pero proféticamente está hablando del Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. A ver, ¿quién es esclavo de Dios? Ahora, la esclavitud debajo de Dios, ¿Dios es un capataz que trata mal a sus siervos? No, pero estos hombres, pues por la simple naturaleza, hermano, decidieron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos nada con la autoridad. Dios, tú no eres nuestra autoridad. Digo el versículo 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Es decir, es una amenaza, ¿verdad? El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Ok, le está diciendo a estos reyes: rebélense. A final de cuentas, mi hijo los va a suprimir a todos. Luego dice: las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Y cuando habla de refugio, ¿qué es? El sometimiento, hermano. Alegría para los que están bajo sujeción del Señor. Hermano, las consecuencias de la sujeción son gozo, son paz, es dirección. Qué salmito, ¿verdad?
Ese salmo lo cantaban en el Salmo 2. Esa es una cosa fuerte. Pero bueno, ahí se está hablando de la autoridad del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, así como Pablo, también se encuentra infiriendo y expresando su autoridad de Él mismo en distintas afirmaciones. O sea, la frase no aplica, la de si alguien dice que tiene autoridad, en realidad no la tiene. No, Pablo tenía autoridad. Y el Señor Jesucristo decía, yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy. 7 veces dijo, yo soy. Y Él también dijo, se me ha dado la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y predicad el evangelio. Entonces, hermanos, si Cristo tiene autoridad, ¿cómo honramos a Cristo? Yendo y predicando el evangelio, ¿sí o no? La obediencia, hermano. Y si el Señor dijo, tengo autoridad, y nos da un mandato, ¿qué es lo que espera el Señor Jesucristo? Pues que obedezcamos. Entonces el Señor Jesús habló sobre su autoridad. El apóstol Pablo dijo, yo, Pablo, llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo. Y hermano, ¿por qué existe la necesidad de expresar la autoridad? O de decir, yo soy la autoridad. Por el pecado, obviamente. Porque ¿qué pasa, hermano, con la autoridad de Dios cuando el hombre decide desobedecer, comiendo del árbol del cual el Señor había dicho, no comas del árbol del bien y del mal? Entonces, la rebeldía, hermano, está en hombres y está en mujeres. Los dos decidieron desobedecer al mandamiento del Señor. Y es una naturaleza que está en nuestros miembros. Dice Génesis 3:16, después de que hayan caído, comiendo, desobedeciendo al Señor, después el Señor Dios le dijo a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Y luego dice, desearás gobernar a tu marido. Ahí viene la naturaleza del humano, querer usurpar la autoridad del esposo. Y luego dice, pero él gobernará sobre ti. Otras versiones en esta segunda parte dice que, o lo traduce como, pero él te dominará. O sea, no de una buena manera. Es decir, repito, ella querrá usurpar la autoridad y él terminará imponiéndose déspotamente sobre la mujer. Esa es la naturaleza del pecado, hermano. Por eso todos, hombres y mujeres, batallamos con la rebeldía, con obedecer y honrar nuestras autoridades, sea cual sea la autoridad que tengamos. Y si la esposa no aprende a respetar a su esposo, no va a respetar a nadie más. Y si los hijos no aprenden a respetar a los padres, no van a respetar a nadie más. Ustedes vean el ejemplo de cuántos niños en la escuela, los maestros ya no son absolutamente nada. Son un cero a la izquierda, son gente que hablan bla, 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 y quién sabe qué dicen, y no aprenden tampoco, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre una autoridad que se conduce legítimamente y una autoridad que se conduce déspotamente? ¿Por qué? Porque están las dos cosas. Está el error en no sujetarse y está el error en dirigir o ser una autoridad como no debiera ser. Una autoridad desviada, pervertida, mal aplicada y a final de cuentas rebelde en contra de Dios.
Porque el Señor también ha estipulado los lineamientos para la autoridad de cómo es que la autoridad se debe conducir. Y si la persona que lleva una autoridad no la lleva conforme a la voluntad de Dios, esa autoridad es una autoridad rebelde también. De hecho, eso es lo que significa déspota. Déspota significa alguien que ejerce un dominio sin ningún tipo de lineamientos que lo rijan a él. Por eso la libertad de decir déspota es una persona que ejerce autoridad sin lineamientos, en este caso, sin estar bajo la autoridad de Dios. Es decir, ¿podemos decir que somos autoridad? Sí, cuando tu autoridad sea la que Dios dice que es. Así se puede defender una autoridad. De otra manera, nadie te puede ayudar, hermano. O tú, si eres autoridad, si eres jefe en tu trabajo, si eres papá o eres mamá, nadie te puede defender si tu autoridad no es ejercida bajo los lineamientos y la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 13. Les voy a leer palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 13. Dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Miren, lo que pasa es que entre los cristianos estaban diciendo, no, el Señor es mi autoridad, el gobierno no. O mis autoridades son los ancianos de la iglesia, es el obispo, es el supervisor, es el pastor, él es la autoridad, el gobierno no. Entonces Pablo les dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. ¿Quiénes? ¿Quién? El presidente, ¿sí? ¿Quién más? El gobernador, ¿sí? ¿Quién más? Los alcaldes, ¿sí? ¿Quién más es nuestra autoridad? A ver, hermanos, por allí, participen conmigo. Ya el hermano Jorge ya participó mucho, entonces. La policía es nuestra autoridad. Todo eso son autoridades. ¿Qué más, hermano? Los soldados, sí, ¿qué más es nuestra autoridad? Los patrones del trabajo, ¿sí o no? ¿Quién dice que no? Los patrones del trabajo no son autoridad. Sí. Los pastores, sí. Los padres, mira, ya lo están diciendo más fuerte. ¿Qué más? Los maestros son autoridad, sí. ¿Qué más? ¿Cómo? Los sindicatos, bueno, los jefes sindicales, pues sí. ¿Qué más? Ya los padres, ya. ¿Y dónde están los esposos? ¿Qué? Bueno, a lo mejor alguien lo pensó, pero no lo dice. Ahora, el esposo, el líder sindical, el maestro, la policía, el presidente, el gobernador, el alcalde, ¿ellos son autoridades? Sí. ¿Qué dice la palabra de las autoridades? Que él las puso. Ahora, esas autoridades se ganaron la autoridad. Dígame usted. No.
Dios las puso. Dios las puso. No se ganaron la autoridad. Dios las puso. Independientemente de quién sea. ¿Sí? Independientemente de quién sea, hermano. Y dice el versículo 2, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será ¿qué? Castigado. ¿Sí? Bueno, ahí obviamente pues el gobierno te puede castigar si no haces algo, ¿verdad? Te puede multar. Y digo, los castigos no siempre son cintarazos como nosotros les damos a los niños, ¿no? El castigo para el niño, pues es que el niño solamente puede entender de esa manera al principio. Después, cuando él va agarrando su conciencia, pues hay que estarle hablando, hay que estarle explicando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos que formar su mente, tenemos que moldear su corazón, y muchas veces ese moldeado pues tiene que ser con algún castigo físico, pero bueno, eso no hace, por decirlo así, el presidente con los que está gobernando, ¿no? Y ni tampoco los esposos con las esposas. Pero castigo puede haber para los hijos y si no es de parte de la misma autoridad, vendrá de parte del Señor. ¿Por qué? Porque se va en contra de Dios. Se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Mira, hermano, esto se puede oír muy anti hoy, antimodernidad. ¿Por qué? Pues por todos los excesos de la autoridad. Porque hoy se está hablando en contra de los excesos, pero el corazón rebelde se va todavía más allá de eso. A lo mejor puede haber un gobierno represor y se levanta una gente, pero no solamente se levanta a manifestarse, sino a hacer estragos y destrozos por todas partes. Así es el ser humano, hermano. La rebeldía está en el corazón. Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Este es como tiene que ser la autoridad. Las autoridades no están para los que hacen el bien, les tengan miedo. Una buena autoridad no está para que los que hacen el bien les tengan miedo. ¿Ves, hermano? Entonces los hombres, las mujeres que están en un puesto de autoridad deben ejercer su autoridad no para que les tengan miedo. ¿Sí? Pero la otra cosa es que uno también sea bien ofendible, ¿no? Están las dos cosas. Una autoridad mala y a lo mejor una autoridad buena con gente que se ofende de cualquier cosa que se les dice que está mal. ¿O no? O sea, gente que hay que tratarla con pincitas y que no obedece si no se les dicen las cosas de una manera así como que, ay, a ver si, no, hermano, la autoridad está ¿para qué? Para obedecerse. ¿Por qué está para obedecerse? Porque Dios la puso allí, independientemente de si la persona es una buena autoridad o es una mala autoridad. Dios la puso allí. ¿O no hemos tenido presidentes malos? ¿O no hemos tenido gobiernos represores o patrones difíciles de soportar? Sí, pero el Señor los puso allí. ¿En dónde ves en la palabra de Dios que diga algo contrario a eso? Al contrario, nos insta a ser humildes. Entonces las autoridades, dice el versículo 3, no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. En cambio,
los que deben temerle son los que hacen maldades, así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, ¿verdad? Esa es una premisa para cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Se te dio no para que aterrorices a tu familia, hermano, y si la palabra de Dios dice así, así es como debes hacerlo, si no te va a ir como Saúl. Dice 2 Corintios 10:8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Edificación y no para vuestra destrucción. Dice, no me avergonzaré. Está diciendo, yo voy a decirles que yo soy la autoridad mientras yo estoy ejerciéndola para edificación, porque tengo la conciencia de que no la uso para vuestra destrucción, sino para la edificación. Aunque a la gente les duela. ¿Por qué? Porque confrontar la rebeldía, hermano, en el corazón siempre va a doler, en nuestro corazón pecaminoso. Entonces hay que notar aquí algunas cosas. A Pablo diciendo, yo soy la autoridad y no me avergüenzo de decirlo. Y no se avergüenza porque no tiene una conciencia mala sobre el ejercimiento de su autoridad. Dice Romanos 13:4, regresando ahí a Romanos, el que gobierna, dice, es un siervo de Dios que te puede ayudar. Ahora, que cuando estamos hablando de siervo de Dios, no estamos hablando de como muchos cristianos llaman el siervo de Dios, no. ¿Qué significa siervo, hermano? Ajá, ¿qué más en el original? Esclavo. Esclavo. Entonces, ¿qué es lo que es la autoridad? Un esclavo ¿de quién? De Dios. A ver, levante sus manos los varones, jefes de familia, por favor. Si no eres jefe, pues bueno, pues ya por tu decisión. Pero levanten la mano. Ahora, ¿somos qué? Esclavos de Dios. ¿Tenemos una autoridad sobre nosotros? Díganlo, hermanos, por favor. Hermanos, a ver, díganlo así con... Ay. Les falta autoridad, hermanos. Y dice, un siervo de Dios que te puede, ¿qué? Ayudar. ¿Para qué está la autoridad? Para ayudar. Pero, fíjense, la autoridad está para ayudar. Pero, si haces cosas malas, dice, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. ¿Qué es lo que crees que tú, qué es lo que tú crees que es un gobernante o una autoridad? Sino alguien que determina la manera en cómo debe caminar su institución, a nivel grande o pequeño. Él es el que determina, hermano. Por eso el versículo dice, el versículo 5, por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas, hermano. Y repito, la obediencia y todo lo que nosotros podamos hacer en pro de una buena actitud siempre se va a hacer por amor. Porque el Señor ha llenado nuestros corazones de amor. Dice, no por miedo al castigo. Es más, dice, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Y luego dice el versículo 6, también para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo.
paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos, respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. ¿Por qué? Porque también entre los cristianos estaba, bueno, sí damos las ofrendas y sí diezmamos, pero al gobierno, él no es nuestro gobernador, y no estaban pagando los impuestos. ¿Sí? Y el Señor está diciendo también, el ayuntamiento, digo el SAT, más bien, también el SAT está puesto por el Señor. También. Porque ellos se dedican a gobernar, porque ellos se dedican a administrar el país, que las cosas vayan bien. Digo, o sea, hay buenas autoridades y hay otras que no tanto, ¿verdad? Pero el Señor las puso. Entonces ahí está la palabra, nos insta, nos alienta, nos exhorta a considerar la autoridad que vienen de Dios. Entonces la frase, quien dice que tiene autoridad en realidad no la tiene, está pensada seguramente por algunas personas que no ejercen correctamente la autoridad, ¿verdad? O de personas inmaduras también, que no entienden su posición, no entienden su responsabilidad, ejercen un mal gobierno, no saben lidiar con las personas que tienen conflictos con ellos y usan castigos para someter a la gente, no sé, psicológico, de coerción, amenazas, no te voy a pagar, de manipulación para someter a la gente. Entonces, obviamente, la gente dice que los que dicen que tienen autoridad, porque ellos constantemente tienen que decir, pues es que yo soy tu jefe, es que yo soy tu patrón, es que yo soy la cabeza de la casa, ¿o no? Sin embargo, Dios las puso, aunque lo digan mal y aunque están ejerciendo una mala autoridad. Entonces, la frase no aplica. El que dice que tiene autoridad, en realidad no la tiene. No, sí la tiene. ¿Es una mala autoridad? Sí, pero es una autoridad. Y a la gente que tiene una autoridad se le manda en el Señor a respetar y a honrar a sus autoridades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad, repito, no se la ganó nadie. Dios la otorga. Si la autoridad no es una buena autoridad, el Señor se va a encargar. Tenlo por seguro. Pero uno siempre debe obedecer. Dentro de lo que es bueno hacer, ¿verdad? No es que la autoridad te diga algo que tienes que hacer que está mal. No, eso no. Obviamente, siempre haz lo bueno, aun si la autoridad que te está pidiendo hacer algo bueno no es buena. Siempre que una mala autoridad te pida hacer algo bueno, hazlo, aunque la autoridad sea mala o la persona que tiene esa autoridad sea mala. Dice palabra de Dios para todos en Marcos 23, 2 al 3. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así dice esta tradición. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Eran una autoridad los fariseos. ¿Eran una buena autoridad los fariseos? No. Pero también a los fariseos los puso Dios. Dice el versículo 3, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. ¿Sí?
Es decir, obedece a tu autoridad aunque él sea incongruente con lo que te está pidiendo hacer. Obviamente una autoridad que ejerce su autoridad y te da una orden que él mismo no hace, puede desalentar a la gente, puede desalentar a tus hijos. Si tú como padre no haces lo que tú le estás pidiendo a tu hijo, puedes desalentar a tus hijos. Pero hijos, aprendan de la palabra del Señor. Hagan caso de todo lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos dicen. Y tú, hijo, si obedeces a tus padres, tú serás respaldado y bendecido por el Señor. Asimismo, si un pastor te dice algo que hagas y tu pastor no es una buena autoridad, es lo mismo. Pero yo estoy seguro que cada uno de los pastores en esta iglesia tenemos buena conciencia, ¿verdad? Cada uno de ustedes batalla con su propia rebeldía si no sigue consejo o una orden. Y tiene que vencer, porque ese es el llamado a nosotros como hijos. Dice 1 Pedro 2:10, criados, estad sujetos con todo respeto a los amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso yo creo que es algo que hemos mencionado muy a menudo por aquí, pero bueno, ahora está en otro contexto. Y el Señor se lo quiere decir otra vez, bueno, es por algo, yo creo, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Por eso, independientemente de cómo sea la persona que tiene la responsabilidad, uno debe sujetarse. Porque esa persona no se puso a sí misma. Toda autoridad ha sido establecida, ¿qué dice? Por Dios. En la carne muchos pueden estar renegando en este momento, no sé, pueden estar pensando en su patrón, pueden estar pensando en su esposo, ¿no? Y pueden estar diciendo, no, pastor, tú estás malinterpretando las escrituras. En este caso yo no puedo hacer nada. Cada quien vivirá las consecuencias de sus decisiones. Y no es una amenaza, hermanos, así lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo es la obediencia? Ay, bueno, pues ya que. Pues ya que me tocó Enrique Peña Nieto de presidente. Me tocó Andrés Manuel de presidente. Pues es que para todo nos quejamos, para todo. Pues ya que ya me tocó este patrón. Refunfuñón, enojón. Ay, me tocó este esposo. Refunfuñón, impaciente, intolerante. Pues no endurezcas tu corazón, hermano. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso le dijo Samuel a Saúl. Saúl, eres un brujo, eres un hechicero, idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Entonces cualquier persona podría decir, no, alguna persona que esté ofendida, no, aquí está, realmente hemos tenido casos así, ¿no? Entre hermanos que ya no están, que simplemente porque no pudieron estar
en sujeción con sus líderes, en cualquier ministerio, dijeron, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que no te veo como una autoridad. Yo voy a servir al Señor en donde sea que yo esté. Pero lo que pasa es que principalmente están rechazando la autoridad que el Señor dejó. Y ustedes saben, hermanos, que como pastores, como líderes de la iglesia, y si no es así, pues el Señor nos va a demandar, que nuestro gobierno jamás se basará por un interés personal, o por querer figurar, o por querer tener poder, o por querer obtener ganancias deshonestas, o por querer sobresalir. Si nosotros tenemos autoridad es porque el Señor nos la ha dado y vamos a cumplir con nuestro Señor de la manera en la que Él nos ha dicho que lo hagamos. Y si es necesidad o es necesario exhortar a alguien, lo vamos a hacer, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Si alguien no se conduce en la casa del Señor como es debido, así es como lo vamos a hacer. Sin vergüenza, como dice Pablo, y no me da vergüenza decirlo. Soy el apóstol. Y todo lo que viene enseguida en estas cartas lo tienen que escuchar y tienen que atender a las palabras que yo les estoy diciendo. Y todo Corintios es una exhortación tremenda. Pero la cosa es esta, hermano. Necesitamos arreglar nuestro corazón. Porque si no somos obedientes en un lugar, no somos obedientes en ninguna otra parte. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? El mal uso de la autoridad, hermano, es lo que ha tenido a muchas iglesias, a muchas instituciones, pues en un estado de alerta, en un estado de desobediencia también, pero que alguien o que algunas personas hayan hecho o ejercido una autoridad incorrectamente no quiere decir que la autoridad no exista y que no se deba llevar a cabo, ¿verdad? Hermanos, jefes de familia, la exhortación también es para ustedes. Primero, para que hagan las cosas conforme a la voluntad del Señor, ejerciendo la autoridad como el Señor dijo que le hicieran, no bajo sus propios términos como el déspota. Y la otra es, ejerzan su autoridad. Como un ayudante. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. La semana que viene vamos a hablar de por qué Pablo dijo que él era el apóstol. O sea, ahorita hablamos de autoridad y ahora vamos a hablar de la autoridad de Pablo. La siguiente semana. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu autoridad, Señor, nunca nos ha demostrado, Señor, nada incorrecto. Y aún así, Señor, que tenemos esta autoridad tuya, Señor,
gobernante supremo, soberano, justo, verdadero Padre, nuestros corazones se inclinan hacia la rebeldía. Y no te hemos honrado, Señor, a ti directamente, Padre. Cuando tú mismo, Señor, dijiste que tú eres la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nos diste una orden, Señor, no te hemos honrado, Padre. No hemos hecho discípulos, Señor, así como tú dijiste que lo hiciéramos. No hemos bautizado, Señor, a la gente que tú dijiste que lo hiciéramos, Señor. No le hemos enseñado al mundo, Señor, cómo deben conducirse y cómo deben llevar su vida, Señor. Perdónenos, Señor, por nuestra rebeldía, por esa y por también, Señor, hablar mal en contra de nuestras autoridades, por desobedecer, Señor, nuestras autoridades. Ayúdanos, Señor, con este corazón rebelde, Padre. No queremos ser llamados hechiceros ni idólatras. Y que nos vea, Señor, como dignos de muerte, Señor, así como a los idólatras y a los hechiceros, Señor, los ejecutaban, Padre. No queremos ser esas personas, Señor. Queremos ser agradables delante de ti, Señor. Que nuestro corazón pueda reflejar realmente, Señor, nuestra vida cristiana, Señor, nuestra santidad, nuestro nuevo nacimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir con todo, Señor, lo que nuestras autoridades nos dicen. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Mueve tu Espíritu Santo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, porque somos débiles en nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus promesas cumplidas en nuestras vidas, Señor. Queremos seguir teniendo tu favor, Señor, y asimismo, Señor, tener favor para con los hombres. Bendice tu pueblo, Señor. Exáltalo, Padre, en lo que hacen tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.